Motivo declarar que es con y hoy día me voy a permitir contar uno de esos cuentecitos a que me aficiono tanto y que creo que ustedes gustan también. Cuentecito que explicaría la demora mía también en llegar. No sé si será cierto o no, pero tal como me lo han narrado, lo repito ante ustedes. En una montaña de los Alpes había una pequeña iglesia del culto católico. Y por petición expresa, un hombre sencillo, amante verdadero de Dios, sacerdote, había solicitado de ir a ejercer su ministerio en esta iglesia perdida en los Alpes. Era tanta la devoción que ponía cuando efectuaba el santo sacrificio de la misa, que él sentía las vibraciones que nadie captaba a su alrededor. En los momentos que se transmutaba el pan en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y esto evidentemente aumentaba su devoción, su rendición total a este culto. Todas las mañanas, cuando rodeado de unos pocos fieles, celebraba el santo sacrificio de la misa, él sentía el estremecimiento, la vibración de la transformación que se operaba entre sus manos, y veía cómo él, por disposición divina, realizaba nuevamente el sacrificio, ahora simbólico, del Cristo que en las edades pasadas había sido crucificado en un madero. Y aumentaba su fe, su devoción. Resulta que una vez, después de una intensa tempestad habida en todos los Alpes, en que había asolado casi toda la región y dejado sin techo ni abrigo, cuando habían logrado sobrevivir. A todos o la mayoría de los habitantes de los alrededores se acercó al altar
dio de hinojos ante el altar y clamó a Dios que le perdonara sus pecados y sus impurezas y que no le quitara el don de sentir como hasta ayer lo había hecho las vibraciones de esta divina transmutación. Y parecía el cielo sordo y volvió a repetir con grande asombro de los fieles la misa desde un comienzo. Leyó con más devoción, con desesperada fe, el ritual y las palabras consagratorias. Y nuevamente vio, observó que no se producía la transmutación y que él no percibía las vibraciones. Y por vez primera, este varón santo y ejemplar, en vez de el cuerpo y sangre de Cristo, transformados en la transmutación, por vez primera este hombre comió pan y bebió vino y se retiró del altar con esta angustia y se quebraba la cabeza y se angustiaba su corazón, interrogándose a qué se debía esta pérdida de tan notable y divino don. Pasó en oración todo el día. En la noche, sin haber probado alimento, nuevamente con rendido fervor, rezó el Padre Nuestro, clave de la religión declarar, testamento del Cristo. Y en la segunda parte, con qué devoción repitió: perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Yo te juro, Dios mío, decía en su interior, que yo perdono a cualquier deudor si alguno tengo, pero te suplico que no obstante perdones mis deudas y me hagas sentir una vez más la vibración de la transmutación. Estaba en esta meditación, más bien diríamos en este éxtasis, cuando fue interrumpido por un golpe en la puerta de su habitación. Alguien llamaba en una forma rara, llamaba con angustia y con paz, llamaba con amor y con reproche. Era un golpe
Después le preparó un lecho y después de confortarlo y de ayudarle a decir las oraciones para que cayera la protección del cielo sobre su huésped, lo dejó durmiendo y él se fue siempre angustiado a su lecho. Debo declarar, a la mañana siguiente, muy temprano, como acostumbraba, se levantó el sacerdote con una doble tarea, la de atender a su huésped y de llevarlo enseguida al sacrificio de la misa, esperando naturalmente y más confortado que este pobre que hubiera golpeado la puerta en el momento en que él decía: perdóname, Señor, las deudas, así como perdono a mis deudores, hubiera servido como de un anuncio del cielo que él estaba perdonado y que ese pobre era la expresión de perdón de la divinidad. Mas tuvo otra angustia. Al acercarse al lecho no había nadie. Solamente quedaba la huella en la cama, en el lecho donde había reposado su huésped, creyendo que se había levantado más temprano y que lo estaría esperando en la iglesia. Fue allá y al entrar, queridos hermanos, observó el fenómeno más prodigioso, que lo desconcertó totalmente. Su huésped, este anciano, este menesteroso, estaba sin hábitos, sin los paramentos del caso, oficiando la misa, creyendo que este menesteroso se había descontornado por los sufrimientos pasados. Se acercó a él y le dijo: ¿cómo es posible que si alguna idea de nuestra religión tienes, puedas en esta forma profanar los altares? Y si ha sido una tentación del demonio la que te ha guiado a suplantar al ministro de Dios en el sacrificio de la misa, recapacita, arrepiéntete y retírate. Os debo declarar. Pero él lo había visto de espaldas, lo había visto con un gesto de rendición total, y dándose vuelta este falso sacerdote hacia él, por una especie de milagro inexplicable, al frente tenía al mismo Jesucristo, vestido con los mismos harapos de su huésped y la barba encanecida se había transformado en la barba del Mesías. No había dudas ni podía verlas, porque al darse vuelta
señas de la cruz. Cayó de hinojos el sacerdote y le dijo: Señor, no soy digno de haberte recibido en mi morada, pero te pido que me perdones por haberte querido separar de tu altar, donde estás celebrando el mismo sacrificio que has impuesto a la celebración. Jesucristo, con una dulce sonrisa, le dijo: esto es de fácil explicación. Ayer, cuando tú no me tenías e implorabas mi presencia en estos altares, yo no vine a ti porque estaba alentando y socorriendo a los damnificados. Hoy he venido a reemplazarte porque te toca a ti ir a socorrer y alentar a mi hombre de estos seres que sufren. Y ten bien en cuenta que en las religiones no está la presencia de Dios en los ritos, ni está la espiritualidad que forma la transmutación. Cuando el sufrimiento está en los alrededores, el sacerdote, querido hijo, le manifestó. El sacerdote que sigue oficiando frente al dolor, frente al sufrimiento de sus hermanos, no transforma nada, ni hay sacrificio, ni estoy yo en su presencia, porque la misión que he impuesto yo es de amarse los unos a los otros en la felicidad y en el dolor. Anda pues tú ahora, yo te sustituiré aquí en la misa. Anda a socorrer y a cumplir tus deberes para que vuelvas a sentir la vibración de que te quejabas tanto de no sentir. El sacerdote entonces, avergonzado y comprendiendo la lección que le daba Cristo, salió inmediatamente a las plazas y a los pueblos cercanos a dar consuelo, abrigo de esperanza y a enjugar lágrimas de desconsuelo. Este cuento me ha impresionado, queridos hermanos. ¿Cuántos buscan la espiritualidad en los ritos y en las reuniones, cuando en su alrededor tienen el sufrimiento, tienen la angustia y tienen el dolor para aliviar? Y yo agregaría a este cuento lo siguiente. Cuando el sacerdote regresó en la noche tarde fatigado, reposó en la paz de Dios. Y al día siguiente, cuando